Compré un apartamento de 300.000 euros para mis padres con cada rupia que había ahorrado durante 6 años trabajando turnos dobles en Alemania. 6 años comiendo comida barata y vistiendo la misma ropa para que mi familia pudiera vivir con dignidad. Y en el momento en que aterricé de vuelta en casa para sorprenderlos, encontré a todo el clan de mi familia política instalado dentro de mis paredes como si fueran los dueños del lugar, cocinando en mi cocina, durmiendo en mis habitaciones, riendo en mi mesa del comedor, mientras mis padres estaban allí sonriendo como si nada hubiera pasado, y fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Un hombre que nunca antes había visto saliendo del dormitorio de mis padres con mi madre riendo detrás de él, mi padre sentado en silencio en un rincón con los ojos vacíos, y cuando comencé a hacer preguntas, las puertas se cerraron de golpe, las voces se alzaron y un secreto tan oscuro comenzó a desvelarse que me di cuenta de que este apartamento nunca fue la verdadera traición, lo que sucedió dentro de él sí lo fue. Jamás pensé que el apartamento que compré con 6 años de sudor y sacrificio se convertiría en el lugar donde mi mundo entero se derrumbaría, pero eso fue exactamente lo que pasó. Y todavía tiemblo al contarles esta historia porque lo que descubrí dentro de esas paredes no fue solo una traición, fue un engaño cuidadosamente planeado que había estado ocurriendo durante años justo delante de mis narices. Mis padres, en quienes había confiado mi vida, mis ahorros, mi futuro, estaban en medio de un secreto tan horrible que no podía respirar cuando finalmente me di cuenta de la verdad. Había salido de casa como un hijo devoto tratando de darle a mi familia la mejor vida posible, y había regresado para encontrar extraños viviendo en mi propiedad, un matrimonio pudriéndose desde adentro, la lealtad vendida por comodidad y una conspiración que involucraba a personas que había amado desde la infancia. Esta no es solo una historia sobre un apartamento. Se trata de cómo las personas más cercanas a ti pueden destruirte por completo mientras te sonríen a la cara. Lo primero que hice al llegar a Alemania hace 6 años fue prometerme que cada euro que ganara volvería a casa, a la gente que me crió, a la familia que extrañaba cada día, y cumplí esa promesa sin romperla ni una sola vez. Trabajé en 2 empleos, renuncié a las vacaciones, viví en una pequeña habitación compartida con otros 3 hombres mientras enviaba dinero a casa todos los meses sin falta. Y cuando finalmente ahorré lo suficiente para comprarles a mis padres un apartamento de 300.000 euros, sentí que había ganado, sentí que toda la soledad y el sacrificio habían valido la pena. Mis padres lloraron por teléfono cuando se lo conté, mi madre dijo que era la mujer más orgullosa del mundo, mi padre dijo que yo era la razón por la que se despertaba cada mañana con una sonrisa, y creí cada palabra porque cómo no iba a creerlo. Eran mis padres, las 2 personas en las que más había confiado en este mundo. Así que reservé mi vuelo de regreso a casa sin decirles nada, quería que fuera una sorpresa, quería ver sus caras cuando cruzara esa puerta, quería un momento de pura alegría después de 6 años de esfuerzo en silencio. Pero el momento. Salí de ese taxi y levanté la vista hacia el edificio que había pagado con mi propia sangre. Algo se sentía mal, había demasiados zapatos afuera de la puerta principal, demasiadas voces que venían de adentro. Demasiado ruido para solo 2 personas viviendo tranquilamente. Llamé y mi madre abrió la puerta con una expresión de sorpresa que trató de ocultar detrás de una sonrisa, pero yo ya la había visto. Ese medio segundo de pánico en sus ojos antes de que llegara la sonrisa. Entré y el apartamento estaba lleno de gente que reconocí como los suegros de mi padre, primos, tías, un cuñado que nunca había trabajado un día en su vida, niños corriendo por los pisos que había pagado, extraños sentados en los muebles que había elegido, comiendo comida en la cocina que había construido solo para mis padres. Me quedé allí de pie con mi maleta todavía en mi mano y no podía hablar. Mi padre apareció del dormitorio con aspecto cansado y más pequeño de lo que recordaba. Me abrazó. Pero su abrazo se sintió vacío, como un hombre haciendo un movimiento en lugar de sentir una emoción real. Le pregunté a mi madre en voz baja qué estaba pasando y ella dijo que solo estaban de visita, solo por unos días. Nada grave, pero la forma en que lo dijo sin mirarme a los ojos me indicó que no habían sido unos días, habían sido meses. Lo vi en la forma en que todos se habían acomodado, en la forma en que los cajones se habían llenado, en la forma en que los rincones se habían ocupado, en la forma en que nadie parecía sorprendido de verme excepto mi madre, y entonces sucedió, el momento que lo cambió todo. Caminé hacia el segundo dormitorio para dejar mis maletas y la puerta se abrió desde adentro antes de que pudiera alcanzarla. Un hombre salió, no un pariente que reconociera, no alguien que hubiera visto en ninguna fotografía familiar,
Un hombre de unos 40 años con una expresión relajada que cambió a pura sorpresa en el segundo en que me vio, y detrás de él, solo por un segundo antes de darse cuenta de que yo estaba allí, mi madre se reía, esa risa ligera y fácil de una mujer completamente cómoda con alguien, y luego la risa murió en el momento en que nuestras miradas se encontraron. Miré a mi padre y su rostro se había quedado completamente inmóvil, no sorprendido, no enojado, simplemente inmóvil, como un hombre que ya lo sabía todo y simplemente había dejado de sentirlo. Y en ese silencio entre todos nosotros comprendí que los extraños que vivían en mi apartamento no eran el verdadero problema. El verdadero problema tenía un rostro, y estaba parado justo frente a mí, llevando el dolor de mi padre como un abrigo al que se había acostumbrado, y supe desde ese momento que no iba a volver a casa, que me estaba adentrando en algo para lo que no estaba preparado, algo que me había estado oculto durante mucho tiempo. Me quedé en ese pasillo durante lo que pareció una hora, pero probablemente fueron 30 segundos. Nadie se movió, nadie habló. El hombre en la puerta miró a mi madre miró al suelo y mi padre no miró a nada en absoluto, solo a un punto fijo en la pared, como un hombre que se había entrenado para sobrevivir simplemente sin ver. Dejé mi maleta lentamente e hice una pregunta. Le pregunté a mi madre quién era ese hombre, y ella dijo que era un pariente lejano de los suegros que había venido a quedarse temporalmente. Su voz era firme, casi demasiado firme, el tipo de firmeza que requiere práctica, el tipo de calma que solo existe cuando una mentira se ha repetido tantas veces que empieza a parecer verdad para quien la cuenta. Pero yo ya no era una niña. Había pasado 6 años leyendo a la gente en un país extranjero donde no hablaba el idioma a la perfección. Había aprendido a observar los ojos, las manos y los pequeños movimientos que la gente hace cuando esconde algo, y todo en ese momento me gritaba que lo que estaba oyendo no era real. El hombre se presentó con un nombre que olvidé al instante porque los nombres no importan cuando tu instinto te dice que algo anda muy mal. Me estrechó la mano con la confianza de alguien que ha vivido cómodamente durante mucho tiempo, no con la torpe cortesía de un invitado, sino con la naturalidad de alguien que considera este espacio como suyo, y ese detalle por sí solo me revolvió el estómago. Me disculpé y fui al balcón sola y llamé a mi primo menor Amsa, que vivía en la misma ciudad y en quien confiaba plenamente. Le dije que viniera inmediatamente y que no le dijera a nadie. Llegó en 20 minutos y en el momento en que vi su rostro supe que ya sabía algo. Amsa nunca ha podido ocultarme nada. Sus ojos llevan el peso de lo que sea que lleve dentro, y en ese momento llevaban algo pesado. Lo aparté y le pedí directamente que me lo contara todo, y después de un largo silencio lo hizo. Me dijo que el hombre de adentro no había llegado con los suegros. Había estado allí antes que ellos. Había estado visitando a mi madre durante más de un año, siempre cuando mi padre no estaba, siempre durante horas seguidas. Los vecinos se habían dado cuenta, algunos parientes se habían dado cuenta, todos habían optado por el silencio porque nadie quería ser el que destruyera a la familia, y mi padre silencioso y destrozado, se enteró hace 4 meses, no por nadie que se lo contara, sino al llegar a casa temprano una tarde y ver algo que jamás podría olvidar, y en lugar de enfrentarlo, simplemente se quedó callado, se retrajo y comenzó a desaparecer desde dentro. Amsa dijo que mi padre no había sonreído ni una sola vez en 4 meses, había dejado de comer bien, había dejado de llamar a los familiares, había dejado de ser el hombre que solía ser, y cada noche los suegros llenaban el apartamento que mi hijo compró con ruido y risas mientras el hombre de esa casa se sentaba en un rincón y lentamente dejaba de existir. Agarré la barandilla del balcón con tanta fuerza que se me pusieron los nudillos blancos. Ya no estaba triste, había superado la tristeza y me había adentrado en algo más frío y afilado. Estaba enojado de una manera que no grita, enojado de una manera que hace planes. Volví adentro y miré a mi madre con ojos completamente diferentes, no con los ojos de un hijo que la adora, sino con los ojos de un hombre que ahora ve con claridad por primera vez. Ella intentó sonreírme y yo no le devolví la sonrisa. Caminé hacia mi padre y me senté. Me puse a su lado y le tomé la mano, y él me miró y sus ojos se llenaron al instante, no de lágrimas sino del dolor particular de un hombre que ha estado cargando demasiado solo durante demasiado tiempo, y me susurró que lo sentía. Mi padre me pidió disculpas por algo que le habían hecho, y eso rompió algo en mí para siempre. Le apreté la mano y le dije en voz baja que no tenía nada de qué disculparse, que ya estaba en casa, y que las cosas iban a cambiar, y cada palabra que dije la decía en
Serio de una manera que nunca antes había querido decir nada en toda mi vida, porque el hombre que había volado a casa para sorprender a sus padres con alegría se había convertido en alguien completamente diferente. Alguien que se aseguraría de que cada persona responsable del sufrimiento silencioso de su padre enfrentara una consecuencia para la que no estaba preparada. Esa noche no dormí, me quedé tumbada en el sofá porque todas las habitaciones estaban ocupadas por gente que no tenía derecho a estar allí, y me quedé mirando al techo del apartamento que había pagado e hice una lista mental. No una lista de emociones, sino una lista de acciones. En Alemania había aprendido que los sentimientos sin un plan son solo ruido, y ya no quería hacer ruido. Necesitaba moverme con cuidado y con inteligencia porque en el momento en que mostrara mis cartas demasiado pronto todo se desmoronaría y nada se resolvería. Así que esperé, observé y empecé a recopilar información como había aprendido a recopilar todo en mi vida, en silencio y por completo. A la mañana siguiente me desperté antes que todos y me senté en la cocina. Cuando mi madre entró, intentó entablar una conversación normal, me preguntó si había dormido bien, se ofreció a prepararme té, se movía por la cocina con una facilidad ensayada que me revolvía el estómago porque estaba actuando con normalidad para mí, de la misma manera que probablemente lo había estado haciendo para mi padre durante más de un año. La dejé hablar, no la confronté, sonreí donde había sonrisa. Requerido y respondí donde era necesario responder porque necesitaba que ella creyera que había aceptado su historia sobre que el hombre era un pariente lejano. Necesitaba que todos en ese apartamento se relajaran y dejaran de ser precavidos, porque la gente precavida oculta cosas y yo necesitaba que las cosas salieran a la luz. Durante los siguientes 2 días me moví por ese apartamento como un fantasma, escuché conversaciones que no debía oír, noté la forma en que ese hombre le hablaba a mi madre cuando pensaba que nadie importante lo estaba mirando, los pequeños gestos familiares entre ellos, la forma en que tocaba el respaldo de una silla en la que ella estaba sentada al pasar, la forma en que ella se reía diferente con el que con cualquier otra persona. Estos no eran comportamientos de parientes lejanos. Estos eran los comportamientos de dos personas que habían construido un mundo privado juntos y se habían acostumbrado a vivir dentro de él. Al tercer día hice algo que lo cambió todo. Contacté a una amiga abogada mía en la ciudad, una mujer inteligente llamada Sadia que me debía un favor de hacía años. Le expliqué la situación de la propiedad sin los detalles personales primero y ella me dijo exactamente lo que necesitaba saber. Ya que el apartamento estaba registrado a mi nombre y yo solo había dado mis padres tenían el derecho de residir allí sin ninguna transferencia formal de propiedad. Yo conservaba la autoridad legal completa sobre quién podía y quién no podía ocupar la propiedad. Esto significaba que cada persona que vivía en mi apartamento, aparte de mis padres, estaba allí sin estatus legal. Sadia me dijo que con el aviso y la documentación adecuados podría hacer que todos los ocupantes no autorizados fueran desalojados, y dijo que podía comenzar el papeleo en 48 horas si le daba la instrucción. Le dije que comenzara, pero también le dije que necesitaba unos días más porque no se trataba solo de un asunto de propiedad. Trataba de algo mucho más personal y necesitaba tener el panorama completo antes de actuar. Ella lo entendió y esperó. En la cuarta noche sucedió algo que no había planeado pero que me dio exactamente lo que necesitaba. El hombre cuyo nombre ya había olvidado se quedó hasta tarde esa noche, más tarde de lo habitual. Los suegros habían ido a una boda y mi padre se había acostado temprano como siempre lo hacía ahora, agotado no por la actividad sino por el peso de existir en una vida que le habían robado. Y yo estaba sentado en el pequeño pasillo fuera de la cocina fingiendo estaba en mi teléfono, y a través de la rendija de la puerta de la cocina vi a mi madre entregarle a ese hombre un sobre, grueso y sellado, y él se lo metió en la chaqueta sin abrirlo porque ya sabía lo que había dentro, y ella le habló en voz baja pero alcancé a oír lo suficiente, alcancé las palabras cuenta, mes que viene, y la que me paralizó el corazón por completo, alcancé la palabra Alemania, mi madre le estaba enviando dinero a este hombre, no dinero para el hogar, no pequeñas cantidades. Estaba canalizando fondos que yo había estado enviando a casa durante años directamente a él. El hombre al que había estado manteniendo trabajando turnos dobles en un país extranjero sin siquiera saber su nombre, cada sacrificio que había hecho, cada fría mañana en la que me había arrastrado a un segundo trabajo, cada cumpleaños que había pasado sola para poder enviar más dinero a casa. Una parte de todo eso había ido a parar a este hombre, y mi madre lo había estado manejando con una calma y una precisión que me decían que este arreglo no era nuevo, llevaba funcionando mucho tiempo.
Me quedé en ese pasillo y sentí algo que nunca antes había sentido en relación con mi madre. Me sentí traicionada de una manera que no palabra limpia en cualquier idioma, porque esto no se trataba solo de un matrimonio o una relación secreta, se trataba de mí, de mi trabajo, de mi amor, de mis años, todo eso redirigido. Silenciosamente mientras ella me llamaba su mayor orgullo, y volví al sofá esa noche no con ira sino con una terrible claridad, sabía todo lo que necesitaba saber, tenía al abogado listo, tenía las pruebas acumulándose, y tenía a un padre sentado en un silencio roto que merecía ver a alguien luchar por él. Mañana iba a comenzar el proceso que desmantelaría cada arreglo cómodo que estas personas habían construido dentro de mis paredes, y ninguno de ellos iba a verlo venir. En 3 semanas, todas las personas no autorizadas habían sido desalojadas legalmente de mi apartamento. Al hombre cuyo nombre nunca mereció un lugar en mi memoria se le notificó y las autoridades lo escoltaron fuera con nada más que la vergüenza que se había ganado. Los suegros se fueron sin una sola palabra de disculpa, y mi madre se quedó en el apartamento vacío mirando paredes que ya no protegían sus secretos. Senté a mis padres y puse toda la verdad sobre la mesa, el dinero, el sobre, los años, todo. Mi padre lloró no por debilidad sino por el alivio de finalmente ser creído. Comenzamos a reconstruir lenta y dolorosamente como se reconstruyen las cosas reales, sin pretender que el daño nunca ocurrió. Mi madre enfrenta consecuencias con las que todavía está aprendiendo a vivir, mi padre está comiendo de nuevo, riendo ocasionalmente, volviendo a ser el mismo un día tranquilo a la vez, y yo sigo en ese apartamento ahora, no como el hijo que lo compró para impresionar a nadie, sino como el hombre que se quedó para proteger lo que realmente importaba. La justicia no llegó ruidosamente, llegó como yo, sin previo aviso, y lo cambió todo.